Bendecido, bienvenidos a Podcast El Relato. ¿Sabías que los soldados tienen unas características muy importantes y de no tenerlas es un peligro al ejército completo? De eso queremos hablar hoy en Podcast El Relato. Yo soy tu host, Emanuel Candelaria, y como ya han visto, no está mi co-host con nosotros, está resolviendo unos asuntos, pero pronto estará nuevamente aquí con nosotros el profeta Misael Lorenzo, co-host de Podcast El Relato. Pero no queremos dejar de brindarle el mejor contenido posible, donde usted pueda ser edificado en gran manera y pueda continuar su desarrollo y crecimiento de la vida de Cristo en usted. Y si aún no tienes comunión con Él, te invitamos a que vengas y hagas parte de la gran familia de Dios. No hay mejor vida. No hay vida fuera de Cristo. Y lo que anhelamos en Podcast El Relato es que vivas esa vida extraordinaria que el Señor nos regala. Amén. Así que en este hermoso episodio de Estamos Tratando Somos Soldados, parte 2, estamos tratando las características de un soldado. Nuevamente, ¿sabías que hay características muy importantes que un soldado debe tener si no pone en peligro el ejército completo? Entonces, estas son las características que queremos puntualizar hoy aquí en Podcast El Relato. Pero antes de comenzar, queremos enviarle un saludo muy especial a nuestra amada familia de Manantial de Vida Connecticut y a mis amados pastores, el pastor Rafi Díaz y la pastora Vilmaris Fernández, a quien les envío un beso y un abrazo, y a todo el liderazgo de Manantial de Vida, como a todo el cuerpo, que allí nos reunimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, domingos a las 10:30 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche en Escuela de Vida, para seguir siendo edificados en la vida que nos ha absorbido. Amén. ¿Dónde estamos localizados? Estamos localizados en el 274 de la Long Hill Road en Waterbury, Connecticut. Así que si estás en el estado de Connecticut o estás visitando el estado de Connecticut, te invitamos a que vengas y compartas con nosotros en el 274 Long Hill Road, Waterbury, Connecticut. Estamos ahí para servirles y para brindarle esta vida maravillosa y poder edificarlos en Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito, nuestra visión y nuestra misión, que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Amén. Así que ahí estamos nuevamente 10:30 de la mañana los domingos y los miércoles a las 7 de la noche. Amén. Y también queremos anunciar a nuestros auspiciadores. ¿Quiénes son nuestros auspiciadores de aquí de Podcast El Relato? Executive Hand Car Wash. Si estás en el estado de Connecticut, necesitas que tu auto se vea bien y limpio, te invitamos a que vengas y recibas el mejor servicio posible de lavado de auto, donde en el 179 del Watertown Road en Thomaston, Connecticut. 179 Watertown Road, Thomaston, Connecticut. Estamos de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Estamos ahí para servirles y brindarles, como ya dije, el mejor servicio posible. Además de eso, también estamos en Puerto Rico. Nuestro bebé que va rumbo a cumplir ya cumplió su añito, va rumbo a cumplir sus 2 años, y estamos en Bayamón, en la 167, frente al Victory Shopping Center, en el Mobile Gas Station. Estamos ahí para servirles. Recuerde que tienes que tener tu carro limpio, y estamos en Executive para hacer eso una realidad. Amén. Así que de esa forma apoyas todo lo que estamos haciendo aquí en Podcast El Relato. Amén. Ese es nuestro mayor auspiciador. Así que ya una vez habiendo dado los anuncios, quiero, amados hermanos, en esta hora
poder comenzar ya y que podamos entrar de manera directa a lo que hoy queremos hablar. ¿Qué es lo que queremos hablar? Somos soldados, es el tema general, parte 2, características de un soldado. ¿Sabías que cada soldado debe tener estas características? De no tenerla, pone en riesgo el ejército completo. Y en eso es que nos queremos enfocar en este día. Como ya habíamos dicho, la palabra estamos usando como base Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, que dicen: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la semana antipasada estuvimos hablando acerca de cuáles eran los negocios de la vida. Así que si usted quiere escuchar más de eso, le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, que nos siga en todas las redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y en TikTok, aunque sabemos, ¿verdad?, que se fue, pero volvió, que no se sabe, pero estamos en TikTok también como Podcast El Relato. Nos puede buscar @podcast El Relato. Síganos en YouTube. Síganos en YouTube, por favor. Estamos creciendo en YouTube y queremos que usted nos apoye y nos siga en YouTube y comente nuestros videos y todas esas cosas que ayudan al algoritmo. Pero ahí va a encontrar Somos Soldados, la parte 1. Y ahí, como dije, hablamos de qué eran los negocios de la vida. Cómo las cosas, hicimos una diferencia entre lo temporal y lo eterno. Entonces, pero no vamos a hablar de eso porque hay mucho material para hoy. Y yo quiero que usted vaya y vea el podcast entero ahí, aparte de todo lo otro que tenemos. También estamos en Spotify. Vaya a Spotify, Podcast El Relato, y ahí nos puede encontrar y escuche todo lo que estamos subiendo en todos lugares. Amén. Así que entremos de lleno a lo que queremos hablar. Hay varias características, o hay 5 características. Vamos a ver para cuánto nos da el tiempo en este episodio, ¿verdad? Porque no quiero cargarlos demasiado. Quiero que se quede con hambre para que vuelva aquí a Podcast El Relato y continúe escuchando todo lo que estamos edificando aquí para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dije, hay 5 características fundamentales que debe tener un soldado. Cuando estaba estudiando acerca de esto, encontré estas 5 características que las voy a decir y luego las vamos a ir desglosando. La primera es disciplina. La segunda es condición física. La tercera es resiliencia. La cuarta es trabajar en equipo o compañerismo. Y la número 5 es compromiso con el servicio. Estas son las características que encontré que son lo más que se enfocan el ejército norteamericano. Estas son las características que debe tener, que ellos buscan y que ellos están no solamente buscando, sino inculcando y desarrollando dentro de todo aquel que quiere ser un soldado dentro del ejército norteamericano. Y cuando las vi me estuvo muy interesante y curioso, porque también son características que nosotros como creyente o todo aquel que toma la decisión, se abre a recibir la vida que Dios le está ofreciendo, la vida a la cual Dios los quiere introducir y a la cual Dios los está llamando para que verdaderamente vivan, ¿verdad? Como dije al principio, estas características son de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque como dije al principio,
Cuando no seguimos estas características, ponemos en riesgo el ejército completo. Cuando hablo del ejército y por qué ponemos en riesgo en el plano terrenal y natural, cuando un soldado no es disciplinado, cuando un soldado no tiene condición física, cuando un soldado no tiene resiliencia o no trabaja en equipo o no tiene compromiso con el servicio, está arriesgando a sus compañeros. Los está arriesgando ¿a qué? A la misma muerte, a que falle una operación o una intervención militar, a que haya derrota en vez de victoria. Y afecta, no solamente se afecta a él, sino que afecta a todos sus compañeros. ¿En qué esto afecta al ejército espiritual? En que cuando una persona que se hace llamar creyente, cuando una persona que dice que ama a Dios o que es creyente y no milita conforme a las características de lo que es un verdadero soldado de Jesucristo, ¿sabe lo que pasa, amados? Nos critican a todos. Entonces comienzan a señalar y a generalizar y dicen toda esa gente, así son los creyentes. Por una manzana podrida nos juzgan a todos. Y no solamente eso, sino que personas que estaban interesadas o a lo mejor ya Dios había comenzado en ellos el deseo de acercarse a la comunión con el Señor, comienzan a mirar y comienzan a ver, bueno, si los cristianos son así, entonces yo no estoy tan mal, ¿verdad? Y ese es el gran problema que tenemos. Sabemos que Cristo es sin mancha. Sabemos que la iglesia que Cristo compró y lavó es sin mancha y sin arrugas. La verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora, los congregantes, la gente que asiste a alguna iglesia, la gente que va, pero no se compromete, daña y afecta la imagen. No los daña a ellos porque la iglesia es perfecta, pero la imagen de ellos las daña. Y por eso esto es de vital importancia en nuestros días. Entonces, comencemos con la disciplina. Miren lo que yo encontré. Cuando estaba buscando estas características, en cuanto a la disciplina, dice que los soldados en el ejército están entrenados para mantener un alto nivel de disciplina. Y se divide en las siguientes cosas. Se divide en seguir órdenes y se divide en un estricto código de conducta para garantizar la efectividad operativa y el trabajo en equipo. Los soldados deben ser muy disciplinados en todo lo que hacen con el fin de que también puedan estar centrados en seguir órdenes y en mantener un código alto en su conducta. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo esto se traslada a nosotros como soldados de Jesucristo? Bueno, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, en cuanto a la disciplina, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos dominio propio, en inglés self-control, control sobre nosotros mismos. Debemos someternos ¿a qué? Al control y a la guianza del Espíritu. Debemos nosotros seguir lo que la palabra nos está diciendo y debemos mostrar un alto nivel de disciplina en mantenernos en aquello que Dios dijo que es, y de esta manera nosotros mostrar al mundo la vida de Dios. La vida de Dios, cuando yo hablo de disciplina y mantenernos bajo el gobierno de Dios, nuevamente yo no estoy hablando de restricciones, porque el evangelio, hubo un problema con el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio comenzaron a predicarlo desde las restricciones, pero no desde la vida. Yo estoy aquí para hablarte de la vida, y aunque te estoy hablando de dominio propio, es que te sujetes
sujetes tu vida para que tú experimentes una vida superior, para que disfrutes algo mejor. Cuando estamos disciplinando el cuerpo y comenzamos a entrar a hacer ejercicio y comenzamos a tener una mejor dieta y comenzamos, ¿sabes lo que comienza? Uno dice, pero te estás restringiendo de esto. No, es que no mires las restricciones, mira los beneficios. ¿Sabes lo que es el beneficio? Hablaba con profeta Misael, que ha comenzado una estricta disciplina de ejercitarse y de buena alimentación. Y él me decía, yo no vuelvo atrás, es que yo me siento tan bien, yo me siento con tanta energía, yo me siento con tanto enfoque en puedo hacer las cosas que quiero hacer porque el cuerpo está funcionando como fue diseñado para funcionar, ¿verdad? Cuando nosotros operamos en el matrimonio disciplinadamente, honrando a nuestras parejas, respetando a nuestras parejas, en fidelidad, en lealtad, cuando nosotros caminamos en orden y en disciplina en el matrimonio es disfrutable. Usted puede dejar su teléfono tirado y ¿qué le importa? Porque usted no hace nada. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿eh? Entonces, usted puede estar tranquilo. Usted sabe que su pareja está haciendo y usted no anda todo preocupado. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ha llegado? No es tarde y no ha llegado. Todas esas cosas porque usted sabe que su pareja anda en orden y usted anda en orden. Pero primero tiene que estar en orden usted. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que aquel que su luz es tiniebla, que su ojo es tiniebla, todo lo ve desde las tinieblas. Aquel que es malo, todo lo juzga desde su maldad. Si usted va al podcast a unos podcasts anteriores, hemos hablado acerca de sacar la paja, de primero sacar la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo de alguien más, ¿verdad? En el pasado episodio que tuvimos preguntas y respuestas, ¿verdad? Escuchamos, pero no juzgamos. Vaya y vea ese podcast, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Cuando me disciplino yo puedo estar en la tranquilidad de que todas las cosas van a comenzar a estar en orden. Y si algo se sale fuera del orden, yo puedo tener la certeza de que yo caminé en verdadera justicia. Entonces, eso es en cuanto al dominio propio. Pero ¿qué dice Proverbio capítulo 12, verso 1? Dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Wow. Pero el que aborrece la reprensión es torpe. Oye, yo lo voy a leer una vez más. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero el que aborrece la reprensión es torpe. Todo aquel que es disciplinado, ¿sabe lo que también hace? Comienza a adquirir conocimiento. Comienza a apreciar y se vuelve sabio, porque la sabiduría es conocimiento aplicado. Todo aquel que es disciplinado aplica el conocimiento que ha recibido. Pero tú sabes lo que hace un torpe, o sabes lo que hace la persona que aborrece la reprensión, que la Biblia lo llama torpe. ¿Por qué? Porque el que no acepta la reprensión, no acepta que está haciendo algo mal. Es más, ni lo puede ver porque entró en necedad. Y estos son los peligros que corremos cuando no somos disciplinados. Imagínese un soldado cometiendo un error, por poner algo así bastante drástico, con su arma de fuego apuntando está tratando de arreglarla o algo, pero está apuntando a sus propios compañeros, tratando de arreglar el arma. Y si se zafa un tiro y hiere a uno de su propio ejército por ser disciplinado. Entonces, cuando lo quieren corregir, él está diciendo, no, yo sé lo que estoy haciendo. No sabe, por eso se te está corrigiendo. Y tenemos que aceptar la corrección como buena. ¿Por qué? Porque es parte de ser disciplinado. El que es disciplinado recibe menos reprensiones, recibe menos correcciones, porque aplica el conocimiento que ha recibido.
Entonces, estas son cosas importantes acerca de la característica de lo que es la disciplina. Pero hablamos dentro de esa primera característica, hablamos también acerca que la disciplina tiene que ver con seguir órdenes. Imagínese un soldado que no siga órdenes, un soldado insubordinado que quiere hacer lo que él quiere hacer porque él se cree que sabe más. Ya usted sabe, un necio. Entonces la palabra dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice Proverbios 16, 19, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre, y los días de tu vida serán alargados sobre la faz de la tierra. Cuando hay hijos que no escuchan a sus padres, que no guardan sus mandamientos, le dicen que lo ama, pero no guarda sus mandamientos, no escucha su consejo, quieren hacer lo que ellos quieren, se están acortando los días. Y yo lo he visto en muchos casos, que literalmente han muerto a causa de la falta de escuchar un consejo que se le dijo, no hagas esto, no hagas eso. Es más, yo he vivido situaciones donde mi mamá, cuando estaba viva y yo era un poco más joven, me decía que no hiciera algo, y si yo lo hacía, siempre me pasaba algo. ¿Por qué? Porque mamá sabía más que yo, pero yo no lo veía así. Yo creía que yo sabía más que ella. Yo me creía más listo que ella. Y no era así. Siempre me pasaba algo y yo buscando la forma de que mamá no se enterara. Entonces, eso es en cuanto a cosas sencillas. Pero también mencioné cosas graves, ¿verdad? Pero imagínense más en cuanto a las cosas eternas. Entonces, ¿cómo hay gente que dicen que ellos aman a Dios, tienen en cuenta a Dios? Y esto lo hemos trillado bastante aquí en Podcast El Relato, y lo vamos a continuar diciendo, que tú dices que tú amas a Dios y que, papito, Dios sabe que yo lo amo. Pero ¿sabes qué? Tú no guardas sus mandamientos. Tú no, y cuando hablo de guardar, nuevamente, yo no te estoy hablando de negarte de cosas, te estoy hablando de seguir lo que Él dice, de experimentar su vida. En los mandamientos de Él está escondida su vida, porque no es solamente restricciones, pueden ser instrucciones. Yo recuerdo una vez que yo fui a una fiesta con mi papá en un pueblo distante y yo no me conocía el camino. Ya yo manejaba y yo no me conocía el camino de regreso para donde yo iba. Y él me dio instrucciones específicas. ¿Y sabe qué yo hice? Yo seguí las instrucciones porque yo no conocía el camino de regreso. Y para aquel entonces no habían GPS como hay ahora. Habían celulares, pero no habían GPS así tan disponibles como ahora. Entonces, así que no esté midiendo más o menos cuántos años tengo. Pero yo seguí las instrucciones. ¿Por qué? Porque yo quería llegar de regreso a mi casa y quería llegar bien y no me quería perder en el camino. Entonces, no se trata de prohibir cosas, se trata de vivir y de llegar y alcanzar lo que uno quiere. Y en la palabra de Dios hay mandamientos para todo. Nadie se casa con el deseo de divorciarse. Nadie tiene hijos para ver sus hijos perderse. Nadie va a un trabajo esperando que lo van a botar, a menos que tengas problemas mentales. Todo el mundo está ahí porque se quiere un beneficio. Y la palabra lo que está diciendo es: guarda esos mandamientos. Sigue las instrucciones, sigue las órdenes. La palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oye, la palabra nos está diciendo, si nosotros nos sometemos a Dios, si guardamos los mandamientos de Dios, si le mostramos amor a Dios, al seguir sus direcciones, al seguir su guianza, al permanecer bajo el gobierno de Dios,
¿Saben lo que va a pasar? Vamos a ser fortalecidos en el hombre interior, en nuestra alma. ¿Para qué? Para tener la fuerza espiritual de resistir al opositor, a Satanás, al diablo, resistirlo en todo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Usted no va a ser derrotado. Él va a huir. Él va a huir, no porque usted sea la gran cosa, sino por causa del Cristo que lo habita. Esto lo estamos dejando claro. Pero usted va a tener la fuerza de parte de Dios para que el opositor huya, para que no importa la tentación que usted esté viviendo o la circunstancia o la prueba o la tormenta que usted esté viviendo, usted va a poder tener paz, y aquello que lo estaba afectando a usted ahora anda huyendo de usted. ¿Por qué? Simplemente porque usted guardó los mandamientos de Dios. Simplemente porque usted sabe seguir órdenes. Porque usted está alineado a las características de un soldado de Dios. Fíjese que hay gente que habla mucho de hacer guerra y guerra espiritual y guerra. Esto es guerra espiritual, si lo quieres poner en ese sentido. Esto es una forma de vencer y obtener victoria y manifestar, mejor dicho, la victoria que ya se nos entregó en Cristo. Mucha gente no ve victoria. Mucha gente no experimenta victoria simplemente por el hecho de que no son disciplinados. Y hay veces que no, que estoy en batalla, que estoy en el desierto, que estoy. No. ¿Sabe qué? ¿Sabe? O mejor dicho, sí. Pero ¿sabe por qué no has salido de ahí? Porque no has sido disciplinado. Porque no has sabido seguir las órdenes del Dios Todopoderoso. Y hoy te está diciendo, ríndete, sujétate. Suelta ya tu propio conocimiento. Ama el conocimiento de Dios. Aplícalo. Ríndete, guárdalo. Sométete a Dios. Y las cosas comenzarán a ser transformadas. Amén. También parte de esta característica de la disciplina nos habla acerca de un estricto código de conducta. Y esto me gustó mucho porque yo le puse el estándar de Dios. Hay mucha gente que siendo creyente, siendo personas que dicen que son creyentes, no manifiestan la vida, no dan la medida de lo que Dios quiere para sus hijos. La medida de Dios. No viven como aprobados, aunque están aprobados. Viven porque la aprobación no viene de tuya, la aprobación viene de parte de Dios, en Cristo Jesús. Y aunque en Cristo Jesús están aprobados, su alma vive desaprobada, porque no se somete, no cumple con las características anteriores. Y yo traje este punto porque yo quiero que tú entiendas que Dios quiere que tú vivas a la altura de la vida de Él. Porque cuando vivimos a la altura de la vida de Dios, disfrutamos de los beneficios que Dios otorga. ¿Ves? Cuando mis hijos eran pequeños, tenían muchas restricciones y muchas prohibiciones. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de manejar la libertad que ahora ellos experimentan. Imagínese mi hijo mayor, Natanael, que tiene 24 años. Imagínese yo a los 4 años entregándole la llave de mi vehículo para que él guíe, para que él maneje, para que él vaya a cualquier lado, vaya a donde él quiera. Eso iba a ser un desastre, porque no tenía la capacidad, no tenía la habilidad fisiológica, ni tenía la capacidad para manejarlo. Ahora que tiene 24 años, ahora sí yo le puedo dar las llaves de mi vehículo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de manejar, tiene la habilidad fisiológica, ya los pies le llegan al pedal y al freno, ¿verdad? Y los brazos le llegan al guía. Entonces ahora él tiene la habilidad fisiológica, tiene la capacidad
de responsabilidad por si algo pasa, saber tomar decisiones en la carretera. Entonces ahora él tiene beneficios para eso, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que yo quiero que tú entiendas. El vivir por debajo de la vida que Dios te entregó te limita a que disfrutes los plenos beneficios que ya Dios te entregó en Cristo. Cuando tú maduras, cuando tú tienes ya la habilidad por causa de la disciplina y por causa de que sabes seguir órdenes, los beneficios de Dios se manifiestan en favor tuyo. Y cuando hablamos de eso es todas las cosas. Por eso la palabra dice en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oye, acércate a Él en comunión. Deja que Él se forme en ti. Deja que Él te madure. Aprende a seguir sus mandamientos como alguien que ha sido elevado a la estatura de inocente, que eso es justicia, y que ahora vive como un justificado, como un inocente. ¿Y qué es lo que dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Se te añadirá todas las cosas. Todas las cosas. Tú no tienes que buscarlas, no tienes que estar orando para que Dios supla, para que Dios haga. Se te añade, pero no lo ves porque no tienes la capacidad, no tienes la medida, no tienes la habilidad por causa de la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y estoy por aquí más o menos verificando el tiempo. No me quiero extender demasiado. Número 1. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando hablamos de inmundicia, estamos hablando de seguir la vida corrupta, los deseos de nuestra carne, de vivir guiado, dominado, esclavizado a los deseos de nuestra carne y de nuestra voluntad. Cuando hablamos de sino a santificación, estamos siendo llamados a vivir a la altura. La santidad es una posición. Usted y yo nunca podemos ser santos por nuestra propia voluntad, nuestra propia fuerza, por nuestras obras. No hay obra que yo pueda hacer para ser santo delante de Dios. La única forma de ser santo delante de Dios es entendiendo que Él me santificó en Cristo y ahora esa santidad está siendo vertida a mi alma para yo andar en esa santidad. Si yo rindo mi deseo, si yo rindo mi voluntad, si yo rindo y crucifico la carne, mis deseos, como mi carne, ¿verdad? Esos malos pensamientos, todas esas cosas, yo lo llevo a la cruz. Y cuando yo llevo eso a la cruz y yo lo rindo y lo someto a Dios, la santidad que hay en mi espíritu comienza a manifestarse en mi alma y comienzo a vivir en santificación. La disciplina me lleva por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la obra de Cristo me lleva a someter mi carne y toda maldad y toda inmundicia y llevarla a la cruz para que se pueda manifestar la santidad de Cristo en mí, para yo vivir a la altura. Y santidad significa separado. Algo que es santo es algo que está separado para el servicio de Dios. Y ahora la gente cuando me ve como alguien diferente. ¿Por qué? Porque están viendo a Cristo en mí. Esa es la diferencia. No es que soy un loco rabacucu que me visto de cierta forma. No, es que la vida de Dios es visible en mí. Eso es santidad. Que no tocaste el pecado. Dios peca. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. La palabra dice que es imposible que Él mienta. Entonces,
si la vida de Cristo se está manifestando en mí, ya usted sabe, ¿verdad? Le acabo de contestar la pregunta. Número 2, Efesios capítulo 4, verso 24. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra aquí? La palabra está dándonos una orden. Vístete del nuevo hombre. Pero ¿cómo me voy a vestir de un nuevo hombre si hay un nuevo hombre en tu espíritu? Cuando nosotros nos rendimos a Dios y nacemos de nuevo, la vida de Cristo, Cristo mismo se muda a nuestro espíritu, entra a nuestro espíritu, lo absorbe y lo resucita. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que nos vistamos del nuevo hombre, está diciendo que esa alma viciada por Adán, entregada al pecado por Adán, la llevemos a la cruz de Cristo para que esa investidura de Cristo que se perdió en Edén, ahora vuelva a tener vigencia. ¿En dónde? En mi alma. En mi alma, en mi hombre interior, que es una nueva creación, una creación que no existió antes, que ahora se está manifestando. ¿Y cuál es esa creación? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que podamos ser beneplácito al Padre. Entonces, tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre, que es Cristo mismo. Amén. ¿Y cómo logramos esto? Y te estoy dando unos pasos porque quiero darte herramientas, quiero equiparte. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, dice que es agradable y que es perfecta. Pero no lo puedes comprobar si no transformas tu mente. Mire, cuando dice que no os conforméis a este siglo, hay otras versiones que dicen no te amoldes. No seas, Bruce Lee decía, sé como el agua. Be like water, que toma la forma de donde tú lo pongas. No tomes la forma del mundo. En el huerto del Edén, cuando Adán traicionó a Dios porque quiso tener su propia forma, se deformó a tal manera que creó muchísimas formas tratando de imitar la forma original de Dios. Tratando de imitar la forma original de Dios. Entonces, el mundo ha creado muchísimas formas imitando la forma de Dios y ninguna funciona. La única que funciona es la vida del nuevo hombre que te hablé casi ahora, de la que ya está nuestro espíritu, para que nosotros nos dejemos moldear y nos dejemos gobernar por ella con el fin de que ella sea manifestada, que es Cristo. Porque Cristo es el único que le trajo complacencia. El Padre miró y vio su imagen, vio a su sustancia. El Padre miró y vio la forma que Él soñó, que Él pensó desde la eternidad en la tierra en un hombre llamado Jesús, que contenía a Cristo por dentro. Y ahora Él quiere tener Él tiene esa misma complacencia cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, viviendo a la altura del sacrificio y de la vida que hemos heredado en Cristo. Y eso es lo que tú tienes que entender. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tienes que ser transformado, tienes que renovar tu entendimiento. Pero no puedes renovar tu entendimiento sin disciplina. Porque el que ama la disciplina, ama el conocimiento, ama el entendimiento.
Pero el necio, el torpe que no acepta la corrección, nunca va a poder disfrutar esa disciplina. Entiéndelo. Para que puedas vivir la mejor vida que puedas vivir en todos tus años. Amén. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entendía que su vida sin Cristo era basura, pero ahora dice, ya yo no vivo. Yo no quiero vivir. Yo quiero que la vida de Él sea expresada en mí. Y lo que yo vivo en mi carne, esa vida bios que la gente puede ver, es a Cristo en mí. Ese es, no hay nada mejor que eso, amado. Yo quiero que lo puedas entender. Y cierro este punto diciéndote lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé por qué la gente tiene la mala costumbre de separar un verso y tomar una porción para traer una enseñanza sin tenerla dentro del contexto en que se fue dicho. Yo he escuchado este versículo muchísimas veces y la gente hablaba de la santidad y tienes que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero lo que dice es que hay que seguir la paz con todo. Y muchos de los que hablan santidad, lamentablemente, no tienen paz con los demás. Cuando tú estás mandando a alguien para el infierno, cuando tú estás insultando a alguien por medio de la palabra, diciéndole que es un hijo del diablo, diciéndole 20,000 de cosas, tú no estás procurando la paz con tu hermano, tú no estás procurando la comunión. Y vas a decir, no, es que hay que decirle la verdad. No, tú no estás diciendo, tú estás diciendo tu verdad. La verdad de la Escritura no se está. La verdad de la Escritura dice, sigue la paz. Y aun cuando nos manda a corregir de una forma, ¿verdad? Al principio nos manda a corregir con una forma, entendiendo que nosotros mismos somos débiles, que lo hagamos con misericordia. Entonces, que sigamos la paz. Cuando yo logro seguir la paz con todos, con buenos y malos, yo trato y procuro seguir la paz con ellos. ¿Sabe lo que eso hace? Me hace un santo. Me va santificando. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Aun cuando señaló la maldad de los fariseos, Él procuraba la paz. Lo que lo querían matar eran ellos a él. Él lo que procuraba era hablarles y traerlos al reino. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ver. Estas son las cosas que necesitamos entender. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo, pero para el próximo episodio vamos a entrar en la segunda característica, que es la condición física. Pero más que condición física, nos vamos a enfocar en la condición espiritual. Porque el ejercicio de muy poco aprovecha de algo y lo vamos a ver. Pero más que el ejercicio corporal, es nuestra condición espiritual. Entonces, no te lo puedes perder. Ya sabes lo que vamos a hablar en el próximo episodio. En la parte 3 de Somos Soldados, le vamos a dar continuidad a las características de un soldado. Amén. Así que a toda esa gente, nuevamente, por favor, síganos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Por favor, síganos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele a la campanita. Estamos tratando de publicar, poner contenido
todos los días para que usted tenga contacto. Síganos en Spotify también para que nos pueda escuchar aún con el teléfono apagado, si es que está manejando o si está en el trabajo y quiere escuchar palabra de vida. Escúchanos aquí en Podcast El Relato. Amén. Así que síganos en todas las plataformas. En Spotify también nos puede ver, pero en caso de que tenga que apagar el teléfono, puede continuar escuchándonos. Estamos ya nuevamente en Spotify para eso mismo y en todas las plataformas. Amén. Así que queremos continuar brindando el mejor servicio posible, poder brindarle la mejor palabra, que es la palabra edificante de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que usted pueda conectarse y mantenerse en la vida que lo ha absorbido. Amén. En esta hora quiero orar antes de irnos. Si hay alguien que está escuchando esta palabra y está resonando en su corazón y en su espíritu, y el espíritu está trayendo convencimiento de pecado, de justicia, de misericordia y de justicia, yo quiero orar por ti. Si tú me estás viendo, es que Dios mismo te anda buscando. Así que no dudes más y haz esta oración conmigo. Padre, en esta hora, yo abro mi corazón y reconozco que he pecado delante de ti. Pero también reconozco que tú enviaste a tu Hijo como sacrificio perfecto para que muriera por mí en una cruz. Y hoy reconozco ese sacrificio que me salvó, me libertó y me hizo una nueva criatura. Hoy rindo mi corazón delante de ti y te llamo lo que siempre has sido, mi Señor. Lo creo y lo confieso en mi corazón y con mi boca de que Jesucristo es mi Señor. Y desde hoy viviré rendido a tu gobierno. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén, amén y amén. Si has hecho esta breve oración, te invito a 3 cosas de vital, no importante, sino vital, que tu vida depende de eso. Es a que tengas comunión con el Señor en 3 formas. Primero, la oración. Ora todos los días. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Sincérate delante de Dios. Claro que Dios te conoce, pero Él le gusta escuchar a sus hijos que le hablan y le claman. Número 2, que leas la Biblia. Lee la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está contenido la vida de Cristo y la que Él diseñó para nosotros. Él le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y para usted poder conocer más a su Creador y a su Señor, ahí hay detalles importantes. Lea la Biblia. ¿Dónde comienza? Comienza en el Nuevo Testamento. Puede comenzar en Lucas, el Evangelio de Lucas, o en el Evangelio de Juan. Y comience a leer y a empaparse de quién es este maravilloso Jesucristo del cual te estamos hablando. Y número 3, y porque sea 3 no es menos, sino que es de igual que las primeras 2, es busca una casa donde congregarte. Una casa que te hable verdad. Una casa que te lleve a Cristo. No a ellos, no a un concilio, no, a Cristo. Que te lleve a Cristo y que lleve tu vida a una rendición y a la edificación de la vida de Cristo en ti. Así que te invito a que hagas estas 3 cosas. Déjanos tu comentario. Si fuiste tú, ponlo en los comentarios y que hiciste esta oración. Envíanos un DM y si te podemos ayudar a encontrar una casa que te bendiga y te hable verdad, lo haremos. No te vamos a spamear, simplemente queremos orar por ti. Si estás enfermo, tienes alguna necesidad, también te invitamos a que nos escribas, que estaremos orando por cada uno de ustedes. Amén. Así que esto es todo por este programazo de Podcast El Relato.
parte 2 de Somos Soldados, las características de un soldado. Estaremos en la parte 3 dándole continuidad a este material para poder continuar edificando sus vidas. Esto es todo. Les saludo, su host Emanuel Candelaria, y le envío también despedidas y saludos del co-host Misael Lorenzo. Bendecido, gracia y paz.